demuestra bastante que es importante lo que hacen los padres en casa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, es importante lo que es la comunicación o la comunicación no verbal. Cuando yo me refiero a comunicación, no me refiero a que ustedes pueden decir a sus hijitos, hijito, compórtate así, hijito, haz lo que tienes que hacer, hijito, tienes que hacer lo que yo tengo que hacer, puede ser. O la comunicación que trata de decir sin necesidad que hable, sin necesidad que hable. O sea, los hechos. ¿Cuál prevalece más, el primero o el segundo? Levante la mano lo que dice el primero. Levante la mano lo que dice el segundo. Lo demás, ¿qué pasó? No toma desayuno, ok, acá muestra algo importante. Segunda premisa, la comunicación no verbal. El 9% ustedes se comunican a través de la palabra, sale la palabra. El 33% lo comunican a través del comportamiento, gestos. Y el 54% a través de la actitud. Por no decir en conclusión, el 94% de lo que ustedes enseñan lo hacen sin necesidad de hablar. Sin necesidad de hablar. A veces pienso que más educan los mudos que las personas que pueden hablar. Eso es lo que muestra el video. La importancia de la comunicación no verbal. La importancia de los hechos. A mí no me importa que papito le diga, hijito, cuando tu amigo te moleste, sé tolerante y quéjate con los demás. Hijito, cuando ves que te roban una cosa, no se pueden hacer ese aspecto. Pero ¿qué pasa si ustedes van a pasar con el hijito tranquilito? Y ve una vecina que le debe o que le eche una riña y ustedes empiezan a ladrar los dos. ¿Qué pasa en ese momento? El niño absorbe más eso que lo que ustedes le hablan a él personalmente. No sirve nada que ustedes le digan, se maten hablando una hora, hijito, vamos a conversar contigo. ¿A conversar sobre el amor? Vamos a conversar sobre sexualidad, vamos a conversar sobre la violencia. No sirve nada de eso. Los hechos arrastran. Y eso está comprobado para ustedes, para los hijos que quieren lo mejor para sus pequeños. Como estaba explicando al principio, los 8 primeros años de vida son los más primordiales de un ser humano. Y para detallar